En relación con el contexto general, bueno, se ha hablado ya sobre la importancia de la educación preescolar. Bueno, yo no me cansaré de insistir sobre este tema, ¿no? Durante mucho tiempo me dediqué a defender este nivel, cuando en algún momento incluso planteé, me acuerdo, en las becas Fulbright, ¿no? Que me interesaba hacer un doctorado y irme a estudiar sobre este tema, me dijeron, todo está muy bien, excepto el tema. ¿Por qué le interesa ese tema? No es importante, ¿no? Entonces, realmente, pues soy una convencida de que puede haber grandes cambios en la educación si podemos mejorar la calidad de lo que ya se ofrece, ¿no? Creo que es un nivel educativo que se ha caracterizado por la entrega, por el compromiso de las educadoras, ¿no? Por la calidad de lo que se ofrece en las aulas. Necesitamos seguir apoyándolo para que los niños lleguen en mejores condiciones o superen las desigualdades que ya se están señalando, ¿no? Entonces, hay muchísima evidencia sobre el efecto positivo de esta educación, pero también es importante considerar que hay algunos autores que plantean que hay efectos negativos, ¿no? Uno de ellos, pues, es un investigador que se llama Jay Belsky, ¿no? Que no se ha cansado de insistir en que el cuidado en los centros es inferior al cuidado que pueden proporcionar las madres siempre y cuando ellas tengan ciertas condiciones para poder cuidar a los niños, ¿no? Por supuesto, cierto nivel de escolaridad, pero también ciertas condiciones laborales en donde puedan las madres, por ejemplo, amamantar durante más tiempo a los hijos, dar en un momento dado un cuidado más cercano que el que se puede dar en los centros, ¿no? Aunque en los Estados Unidos sí hay una relación, por ejemplo, de 7-1 o de 15-1 cuando más, ¿no? De adulto por número de niños, pero sí han estudiado, por ejemplo, él sobre todo en cuestiones de desarrollo socioemocional, en donde los niños se vuelven más agresivos, ¿no? Él ha visto que hay muchísima reactividad. Bueno, estos son los estudios, también hay que considerar que son relativos a la cultura estadounidense, en donde los niños son cuidados por una sola persona, mientras que acá tenemos un cuidado más extendido, ¿no? O sea, la familia participa, es decir, hay muchísima más eh, posibilidades de interacción de los niños con cuidadores de la familia extendida, ¿no? Y el otro, pues, es Bruce Fuller, ¿no? En donde él ha hablado del problema de la estandarización, publicó un libro reciente, muy bien documentado, y él es uno también de las gentes que se oponen, ¿no? A la universalización de la educación preescolar, y creo que es una de las cosas que hay que tomar en consideración pensando en esta idea desde los 3 años, ¿no? De lo que se está discutiendo sobre la reforma. Bueno, hay muchísimas evaluaciones de programas en distintos países y lo que básicamente también se ha encontrado es que quienes más se benefician de la educación preescolar, pues son los niños que están en condiciones desfavorecidas, ¿no? Que los niños que provienen de contextos económicos más favorables realmente no son aquellos que más lo necesitan, ¿no? O sea, hay muchos niños que ustedes como educadoras y en la experiencia que yo he tenido, pues incluso aprenden a leer y escribir, ¿no? O vienen de sus familias con cierto capital cultural que los hace que realmente no es, digamos, una situación tan indispensable como en el caso de aquellos niños que están muy deprivados culturalmente, ¿no? Bueno, me regresé, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si le di para adelante. ¿Es para acá? A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora, también es importante considerar cuáles son las intervenciones más efectivas, ¿no? Entonces, se han estudiado extensivamente. Yo felicito realmente este estudio porque pues es el primer estudio, digamos, a la escala que tiene este, ¿no? Es un estudio, han habido otros estudios antecedentes, yo misma conduje algunos de ellos, pero la escala a la cual se condujo este estudio, la sistematización y los antecedentes que se estudiaron, ¿no? De todo lo que se había hecho en otros países, bueno, pues es algo que se recupera acá, ¿no? La evidencia en los Estados Unidos es que para los niños con condiciones económicas desfavorecidas es donde mayor impacto tiene. En Europa, en Estados Unidos no es universal el acceso, en Europa es generalmente universal y hay mayor cobertura que en los Estados Unidos, aunque hay una serie de modalidades educativas muy interesantes que se pueden estudiar también para nuestro país, como es una que yo he señalado, ¿no? Que es la que tiene Inglaterra, en donde se habla del playgroup, en donde no necesariamente los niños tengan que ir todos los días, ¿no? Al preescolar, y esa puede ser una alternativa.
Y bueno, en los países menos desarrollados, pues es algo que se encuentra en todos los países, sobre todo latinoamericanos, es que los programas, si no se complementan con programas de nutrición o de salud, pues realmente el impacto educativo es muy bajo, ¿no? Bueno, por otro lado también hay algo importante, ¿no? En este caso, pues no es un componente de nuestros programas, no es, algunas educadoras sí lo harán y seguramente en situaciones de mayor cercanía, como en la provincia, etcétera, se podrán hacer visitas a las casas. Creo que esa era una práctica que se tenía en las escuelas primarias de antaño, ¿verdad? Yo sí me acuerdo que las maestras visitaban las casas y esto pues es algo que es importante, que puede en un momento dado aumentar el potencial, darle un valor agregado a los programas que ya se tienen, ¿no? Por supuesto que eso implica pues condiciones contractuales, etcétera, pero sí son aspectos que es importante destacar, ¿no? Y bueno, hay alguna serie de cosas que son comunes al éxito de los programas, como los enfoques centrados en el niño, como el que ahora se pretende, ¿no? Dar respuesta a las necesidades individuales, la participación de los padres y el apoyo de la familia, pero esto es algo que también en nuestro país nos ha costado muchísimo trabajo desarrollar y es el hecho de involucrar mucho más a los padres, no en los consejos de participación, no en las AGES, no en el mejoramiento de la infraestructura de la escuela, sino como participantes, como copartícipes, corresponsables, ¿no? Del éxito educativo de nuestras propuestas. Creo que es algo que nuestra cultura tendrá que ir avanzando mucho más y abrir mucho más las puertas de forma mucho más sistemática y colaborativa con los padres de familia, ¿no? Por supuesto, se requiere que los programas sean sostenibles culturalmente y financieramente, y cuando se habla de la cuestión cultural, pues es importante, no es una misma modalidad educativa la que puede dar respuesta a todos los niños. Por ejemplo, en el estudio del INE se plantea la duración de la jornada, y en el caso, por ejemplo, de las comunidades rurales e indígenas, la jornada es más larga, y tendría que ser porque hay veces los niños caminan como 40 minutos o 2 horas a veces para llegar a la escuela y estar 3 horas ahí y después regresar realmente es algo que no es sostenible, ¿no? Y bueno, esas y otras cuestiones que realmente se requieren, como el hecho de que evidentemente necesitamos tener profesores que estén capacitados para ese tipo de poblaciones, así como se está hablando de para niños con necesidades educativas especiales, bueno, pues niños en condiciones favorables tienen necesidades educativas muy, muy especiales, y entonces hay que lograr una especialización en ese tipo de poblaciones a las cuales a los padres no les vamos a poder pedir que aporten el capital cultural que aportarían en el caso de contextos urbanos favorecidos, ¿no? Entonces habría que tener una especialidad sobre esto y evidentemente financiera, porque hay situaciones que requieren en un momento dado una compensación, o sea que habría que hacer esfuerzos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, en algunas investigaciones que yo hice había padres que decían, no, bueno, pues ya ustedes nos dan todo, o sea, realmente nos dan el programa oportunidades, nos dan ver bien para aprender mejor, nos dan las vacunas, nos dan no sé qué, entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿Ya nada más echamos los niños al mundo y ya o qué? A mí me ofende que me regalen los útiles escolares, yo sí se los puedo pagar, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un estudio más claro de dónde es que hay que enfocar los recursos para poder resolver en cierta medida la inequidad, ¿no? Por el otro lado, bueno, pues el fortalecimiento de la gestión es importante, ¿no? Y un marco de desarrollo, bueno, más amplio y asociación con los sectores público y privado, ¿no? Yo creo que cuando ha habido esfuerzos que en donde han habido este tipo de iniciativas que ya están empezando a ver, ¿no? Creo que se está abriendo la posibilidad de que el sector privado apoye mucho más a la educación. Ojalá que no se queden buenas intenciones y verdaderamente apoyen mucho más porque se requiere todavía un esfuerzo más sostenido, ¿no?